Hoy comenzamos una serie de mensajes que tienen que ver sobre el cuidado que como iglesia tenemos que tener para crecer en gracia y en verdad. Son mensajes dirigidos al crecimiento de la iglesia. Como pastores estamos enfocados, determinados, orientados a ayudar a toda la iglesia como cuerpo de Cristo a crecer en gracia y en verdad. El primer mensaje de esta serie, que va a tomar el tiempo que el Señor nos permita, tiene como título Cuidando nuestra manera de hablar, es decir, la importancia que tiene nuestras palabras. Por favor, acompáñame a orar. Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos poder predicar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, buen Dios, en la exposición de este mensaje. Ayúdanos, Señor. Mira nuestras imposibilidades, nuestras incapacidades, nuestras limitaciones humanas, pero en tu nombre echamos la red. En tu nombre predicamos tu palabra. Habla a tu pueblo, edifica tu iglesia, convierte los amigos, trae espíritu, Señor, de arrepentimiento y de fe en Cristo Jesús a los amigos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la mayoría de los que tienen WhatsApp de la iglesia, pues le llegó un video que a mí me tocó y lo compartimos. Se trata sobre un programa donde llevan a especialistas en el tema de la educación. Esta especialista hizo una narrativa de una historia real. Se trató de la vida de Edison, el gran inventor. Y cuenta la historia de que este inventor norteamericano, el mayor inventor, Thomas Alva Edison, nacido en 1847, teniendo unos 7 u 8 años de edad, se muda de su lugar natal, Ohio, hacia una zona mucho más fría en Michigan, Estados Unidos. Al llegar allá, Thomas Alva Edison era el menor de 7 hijos que tuvo su madre, Nancy. Y este niño menor, bendito el nombre del Señor, fue a la escuela por primera vez a la edad de 7 u 8 años. Eh, Estando allí, duró unas 12 semanas en la escuela pública. A las 12 semanas, la maestra le entrega un sobre cerrado y le dice: entrégaselo solo a tu mamá, solo tu mamá puede abrir este sobre, por favor entrégaselo a ella. El niño se le entrega obediente a su mamá. La mamá lo abre, le dice el niño: la maestra te mandó este sobre que solo tú lo puedes leer. La mamá lo abre, lee lo que dice la carta y comienza a llorar. El niño le pregunta: ¿qué pasó, mamá? La mamá en sollozo agarra el niño, lo abraza y le dice: mi hijo, que he recibido una muy buena noticia. Me dicen en la escuela que eres un genio, que no te pueden enseñar más, que la maestra ya no te puede enseñar. Entonces mami tiene que enseñarte. Hay que hacer homeschool, tienes que quedarte en la casa. La mamá comenzó a ser su maestra. El niño a los 11 años ya comenzó a pensar en su primer invento. Se patentizó más de 1000 inventos, lo que hoy conocemos como la bombilla incandescente. Thomas Alva Edison lo inventó. Todo lo que tiene que ver los adelantos de la cinematografía, Thomas Alva Edison, entre muchos inventos, más de 1000 patentes.
La madre muere teniendo Tomás 24 años de edad. Triste por la partida de su madre, comienza a recoger algunas cosas personales junto a sus hermanos y encuentra esa vieja carta de cuando él tenía 7 u 8 años. Para su sorpresa, comienza a leer la carta. La carta decía más o menos así: señora Edison, le comunico que su hijo es un tarado mental, que él no puede ser admitido en esta escuela, que ese niño no está a la altura de esta escuela. No lo vuelva a mandar a ese tarado a esta escuela. La mamá nunca recibió ese calificativo. Le dijo a su hijo: tú eres un genio, yo soy tu maestra, vas a estar en la casa. El poder de las palabras, hermano. Las palabras tienen un gran poder para hacer tanto bien. Las palabras tienen mucho poder para hacer mucho mal. En nuestra boca tenemos el poder para bendecir, pero lamentablemente muchos han decidido maldecir. Alguien escribió satíricamente la siguiente descripción: soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Obús es un cañón que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Dice de esta expresión: yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Supongo que ya muchos se habrán dado cuenta que el autor está hablando de algo que produce comezón en nosotros, y es el chisme. Pero lo que se dice aquí de esta palabra tiene que ver mucho con cualquier tipo de pecado que se comete con la lengua. Hay diferentes tipos de pecado relacionados con la lengua, y en este mensaje trataremos de abordarlo con toda la contundencia como la palabra de Dios lo quiere abordar. La Biblia nos advierte una y otra vez que tengamos mucho cuidado con nuestra manera de hablar. Con nuestra lengua podemos ser instrumento de bendición o podemos ser instrumento de destrucción para otro. Podemos edificar o podemos destruir y hasta matar. Podemos tener un instrumento de muerte o un instrumento de vida. Tal es el poder que hay en nuestros labios, en nuestras palabras. Cuando hablo del poder de las palabras, me refiero tanto a las palabras habladas como a las palabras escritas. Hay gente que luego de leer una carta o de leer un libro deciden quitarse la vida. Las palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque todas las palabras salen y surgen a partir de un pensamiento de alguien. Por eso también debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tema? Escuchen esta pequeña muestra del libro de Proverbios dedicado al tema del hablar de la lengua. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo,
mas los justos son librados con la sabiduría. Nos indica que lo que sale de nuestra boca tiene la capacidad de dañar a otros. ¿Han escuchado alguna vez la expresión: me hubiese gustado que me hubieran dado una pela, pero que no me hubieses hablado de la manera en que me hablaste? ¿Han escuchado esa expresión? Proverbios 12:18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por un lado, una lengua, una palabra puede ser como un golpe de espada que atraviesa nuestra alma. Por otro lado, la misma palabra dicha en labios de un hombre, de una mujer sabia, es medicina para el alma, aliento, refrigerio. Proverbios 15:4 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermanos, nos encontramos con personas que tienen un espíritu que busca el quebrantamiento de otro, que buscan el que nuestro espíritu sea quebrantado a través de esas palabras. Por último, Proverbios 18:11 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es tan importante este tema, amados. Santiago, siguiendo el mismo espíritu de la palabra, nos dice en el capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el 8: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué instrumento tan poderoso, hermanos, es la lengua, y cuánto daño puede llegar a hacer cuando está fuera de control. Un famoso pastor llamado John MacArthur enumera algunos de los epítetos que la Biblia usa para describir la lengua. Al hablar lo que la Biblia dice relacionado con la lengua, dice lo siguiente: la Biblia califica con estos epítetos a la lengua: malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y dice MacArthur, esta lista no es exhaustiva. Lo que quiero que veamos, hermanos, con este mensaje es que el tema que vamos a abordar afecta toda la comunión cristiana. Si queremos ser una iglesia como quiere este pastor, que crezcamos en amor, que crezcamos en el conocimiento de Dios y que pueda ser palpable la obra de Cristo en nuestras vidas, tenemos obligatoriamente, amados, que ser creyentes, que caminemos en la gracia de Dios.
Y para poder caminar en la gracia de Dios, el dominio de nuestra lengua es fundamental. Nosotros, con la manera en cómo hablamos, vamos a establecer una diferencia en nuestras vidas, una diferencia en nuestros hogares, una diferencia en los lugares de trabajo, una diferencia en el lugar de estudio, una diferencia en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 29, está el texto central de esta prédica. Ninguna palabra corrompida, dice Pablo, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oye bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, algunas palabras le es permitida. Eso dice el texto. El texto dice que para los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Ninguna, es un absoluto. Es un imperativo. Ninguna palabra corrompida. Dice claramente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es que no nos es permitido. Es que no tenemos licencia. Es que en el evangelio un cristiano no le es permitido. Si quiere crecer espiritualmente, debe de cambiar su manera de hablar. En el 2019, hazte la resolución tú, cristiano, de hablar como conviene a un santo. Deja palabras descompuestas de tu vieja naturaleza humana, como corresponde a los santos, a la santa del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay hábitos pecaminosos que debemos definitivamente desechar, y hay hábitos piadosos que debemos cultivar. Efesios 4:29 nos insiste: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida aquí es interesante su significado. La palabra corrompida significa podrida, dañada, contaminada. ¿Alguien está entendiendo? Oye, hay palabras que nunca deben decirse. ¿Y sabe lo que significa nunca? Nunca jamás. Cuando se habla acá de la palabra corrompida relacionado con dañada o podrida, el símil, la imagen que tú y yo tenemos que tener es la de una comida que ha durado mucho tiempo en el refrigerador, y después de 2 semanas o un largo tiempo, esa comida está podrida, está dañada. Cuando la tomas, ese queso viejo, ¿a qué huele? Huele mal. Está contaminada, está dañada. Es un pescado dañado, es un marisco dañado, es un pedazo de carne dañado, es un vegetal o fruta dañado. Asimismo, pensemos que esas palabras corrompidas son palabras podridas, dañadas, contaminadas, fruto de un corazón contaminado. Gente con corazón contaminado habla palabras contaminadas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de un hombre o de una mujer? Escucha sus palabras. Si sus palabras son de bendición o de maldición. Si lo que sale siempre es una mala palabra, eso es lo que hay en su corazón. Un corazón contaminado hablará palabras contaminadas.
Un corazón sabio hablará palabras sabias. Un pastor desea que esta iglesia pueda ser edificada en amor, que esta iglesia pueda crecer en gracia, que tú que perteneces al grupo de adoración, que tú que sirves como mujer, que tú que te desempeñas en el ministerio cualquiera, seas un hombre, una mujer llena de gracia. ¿Cuántos desean ser hombres y mujeres llenos de gracia? Todos sabemos lo que sucede cuando se va la luz y algunos de los alimentos que están en la nevera comienzan ¿a qué? A dañarse. Y tú no eres capaz de darle ese alimento dañado ni a ti mismo, ni a tus hijos, ni a nadie, ¿sí o no? Imagínate las palabras, el poder que tienen, el mismo poder o más que tiene un alimento dañado de dañar la salud física de una persona. Ese poder o mayor tiene una palabra descompuesta. Por eso Jesús en Mateo 5 le dice: no le llame a tu hermano Racá, estúpido, porque lo estás matando. Jesús conocía el poder de las palabras. Jesús sabía que en nuestra boca está el poder. Tiene vida o muerte nuestras palabras. Lo que Pablo nos dice en este texto es que algunas palabras tienen el efecto de bendecir o de destruir. Tales palabras, dice Pablo, no son consecuentes con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Si somos cristianos, debemos de ser diferenciados, reconocidos por la manera en que hablamos. En una ocasión, una persona estaba llegando a un counter de una aerolínea en los Estados Unidos. Era un medio americano, aunque era un estado donde se hablaba bastante español. Al llegar a ese lugar, se acerca al counter donde la señora que está atendiendo y le dice: saludo. La señora lo mira y le dice: ¿usted es dominicano? Dice él que no tiene el físico de dominicano, sino que parece árabe. Dice: ¿cómo usted supo que yo soy dominicano? Dice que los dominicanos son los únicos latinos que saludan diciendo saludo. ¿Cómo? Dice: sí, todo el mundo dice buenos días, buenas tardes. Pero ustedes no dicen buenos días ni buenas tardes, sino que ustedes, en vez de venir y decir buenas tardes, lo que dicen es saludo, saludo. Cuando van a una casa, están llegando a una casa y dicen saludo, saludo. Miren cómo una expresión identifica una nacionalidad. Nuestra manera de hablar identifica a qué nacionalidad celestial nosotros pertenecemos. ¿Alguien está entendiendo? Dile que está a tu lado. Tu manera de hablar identifica de dónde y a quién perteneces. Nuestra teología puede ser muy buena, muy correcta. Nuestra liturgia puede ser excelente. Pero uno de los indicadores más confiables de la verdadera espiritualidad es la administración que nosotros tenemos de la sin hueso, de la lengua. Usted puede decir aquí y privar aquí en ser el más espiritual de todos los espirituales hasta que se le salga algo. ¿Se entendió? Su espiritualidad va a ser probada por lo que sale de su boca.
Eso es lo que enseña Santiago en su carta. Santiago está preocupado porque los que profesan la fe puedan hacer una evaluación adecuada de la misma. Santiago habla mucho sobre el fruto de la fe. En una de sus enseñanzas, Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sabe lo que significa vana? Vacía, sin valor alguno. ¿Y qué es un religioso? Uno que va a un culto, su iglesia, posiblemente con una Biblia en la mano, se sabe las canciones, canta las canciones, conoce las doctrinas básicas, se comporta como si fuera un espiritual, pero su corazón está podrido y sus palabras, lo que sale son palabras descompuestas. ¿Y qué sucede cuando tú tienes un corazón dañado? Tus palabras son dañadas. Y usted dirá: pastor, yo como cristiano tengo muchos años y en la escuela donde trabajo, en la universidad, en el colegio, en la fábrica, en la empresa, se me salen palabras cuando me atacan los nervios o alguien me saca de compostura. ¡Pum! Erupciono como un volcán. Yo le digo a usted, a Cristo lo tentaron. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Cuál es el espíritu predominante en tu vida? ¿Andas conforme a la carne o conforme al espíritu? La manera en cómo nosotros hablamos revela si somos o no carnales. Revela nuestro nivel de espiritualidad. Tu espiritualidad no se va a ver en el asiento donde te sientas en la iglesia. Tu espiritualidad estará a partir de esa puerta. Va a ser probada. Gracias por sus amenes. ¿O acaso eso no fue la confrontación de Cristo con los religiosos de la época? Los fariseos tenían una excelente teología, una magnífica religión, pero eran sepulcros blanqueados. Cristo le dice a ellos: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, en Mateo 12, los versículos del 33 al 37, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra de Dios. El árbol se conoce, amado, por su fruto.
De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está hablando tu boca? La mayoría de tus palabras, ¿de qué están compuestas? Si tú estás con un hermano de la iglesia y ese hermano de la iglesia le sale una palabra mundana, le sale el mundial, habla como un impío, repréndelo para que salve su alma. Es un acto de amor. Amado, eso no es de cristiano. Arrepiéntase, corríjase, administre su lengua. Someta su lengua. No le dé gusto a su carne. Esas palabras no son de un santo, de un varón, de una sierva de Dios. Es parte de crecer en la gracia. La Biblia enseña, el pecado todavía está en nosotros. Y aunque ha dejado de ser nuestro rey, amo, Señor, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Y al enemigo usted no le puede dar ni una pezuña. No le puede dar ni un vaso de agua. Usted no le puede dar ninguna oportunidad al pecado. Porque usted le dará la mano y le cogerá el cuerpo completo. Nuestra manera de hablar frente a los demás determinará lo que somos. Si tú hablas igual que los del mundo, tú eres uno como ellos. ¿Alguien dice amén? Recientemente me topé con un dato que me llamó mucho la atención. Se ha calculado que la persona promedio habla unas 18,000 palabras al día. Si es mujer, anda entre 20 a 30,000. Se ha calculado que la persona promedio hablará unas 18,000 palabras al día, según una encuesta en los Estados Unidos. Son tantas las palabras que nosotros hablamos sin darnos cuenta cada día, que serían suficientes para escribir un libro de 54 páginas cada día. Es decir, si la gente anotara lo que sale de nuestras palabras, a un disparate, 54 páginas. Si nosotros al final del día nos dieran, toma tu librito, como que cuidáramos lo que se va a poner en ese libro, ¿sí o no? Dice el autor que al año nosotros llenaríamos 66 volúmenes de 800 páginas cada uno de enciclopedia. ¿Qué quiere decir? Que si estamos dentro del promedio de los que hablamos 18,000 palabras, pasaremos un quinto de nuestra vida hablando. Mire que hay gente que habla. De ahí el mandato de Efesios capítulo 4, versículo 29. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo nos dice aquí que debemos disminuir el número de palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Más bien el Espíritu Santo lo inspiró para escribir un mandato en términos absolutos. Ninguna, digan conmigo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra obscena, ninguna palabra descompuesta. Ningún San Antonio. Sonríe, Cristo te ama. Ninguna palabra. Pastor, ¿y ninguna qué significa? Ninguna. 2019, ven a mí. Pastor, yo pensaba que usted iba a dar una profecía hoy de jipeta. Te digo, sea un cristiano que vive en la gracia de Dios.
y lo demás le vendrá por añadidura. Me encantaría seguir hablando de este tema, pero por causa de la voz y del material tendremos que continuar la semana que viene.